Saludos, profe. El día de hoy le estaré compartiendo un análisis comparativo entre la novela y la película La Fiesta del Chivo, específicamente el capítulo número 23. Mi nombre es Triana Liranzo y el número de grupo es 1934. Para iniciar, vamos a comentar datos biográficos del autor, Mario Vargas Llosa. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue novelista, ensayista, periodista y uno de los máximos representantes del boom latinoamericano, es decir, que fue muy trascendente en los últimos siglos dentro de todo este renglón de novelas, ensayos, periodismo. Sus obras exploraron el poder, la corrupción, la violencia política y los conflictos sociales de América Latina. En 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las estructuras del poder y su profunda representación de la resistencia del individuo. Entre sus novelas más importantes destacan La ciudad y los perros en el 63, Conversación en la catedral en el 69, La guerra del fin del mundo del 81 y La fiesta del chivo, que es la que estaremos tratando el día de hoy. Falleció hace poco, el 13 de abril de 2025, en Lima, Perú, dejando un legado fundamental para la literatura hispanoamericana. Dentro de los datos biográficos del director de la película, el mismo es Luis Llosa. Dato importante es que es primo de Mario Vargas Llosa. Nació el 20 de febrero de 1951 en Lima, Perú. Fue el director, es director, productor y guionista de cine, todavía está vivo. Se especializó en películas de acción y suspense producidas tanto en América Latina como en Hollywood. Entre sus películas más conocidas se encuentran Sniper del 93, Anaconda del 97 y The Specialist del 94. En 2005 dirigió esta adaptación cinematográfica de La fiesta del chivo, basada en la novela escrita por su primo. Entre los datos relevantes de la novela: título, La fiesta del chivo, autor Mario Vargas Llosa, año de publicación el 2000, género literario, una novela histórica, movimiento literario, literatura contemporánea latinoamericana, editorial Alfaguara. Esta portada no la tiene la editorial, pero hay otras que sí la tienen, lo dicen. El contexto histórico pues es basada en los últimos días de la dictadura de Trujillo y el ajusticiamiento ocurrido el 30 de mayo del 61. Sus personajes principales: Urania Cabral, Rafael Leonidas Trujillo, Antonio Inver, Amadito García, Antonio de la Maza, Joaquín Balaguer, Salvador Estrella, entre otros personajes. Datos relevantes de la película: el título, La fiesta del chivo, director Luis Llosa, año de estreno 2005, países de producción, donde se estrenó España, Reino Unido y República Dominicana. Género dramático histórico, una duración de 2 horas, 4 minutos y 20 segundos, basado en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. Protagonistas, o sea, las personas que interpretaron los personajes: Isabela Rossellini, Tomás Milian, Juan Diego Boto, Paul Freeman, Eileen Atkins y otros. Tipo de adaptación: una adaptación cinematográfica de una novela histórica. Vamos a iniciar con las convergencias. No sé si se vaya a escuchar. Acá en esta convergencia que yo le llamé que propuse echar para atrás con el plan, porque en otros
mucho antes, en otros capítulos, se explica y también se refleja en la película cuando Pupo decide pertenecer, formar parte del plan, que era justiciar al excelentísimo, en este caso a Trujillo, y aquí vemos cuando ellos al fin llevan a cabo el plan, que matan a Trujillo. Antonio de la Maza llama a Pupo para informarle, ya que él mismo había explicado, también había dicho, que para él poner en acción como que su oposición y que fuera totalmente revelado, él tenía que ver el cadáver de Trujillo. Entonces Antonio de la Maza le dice que ya ellos lo tienen, entonces él decide no, no participar luego de que ya le dijeron que sí podía ser parte. O sea, de que ya habían terminado el cometido, el objetivo. Yo estaba muteada en la convergencia anterior, donde yo estaba explicando que ellos lo que planeaban acá era pues ya esconderse, porque tal como lo dice la cita de abajo, no quedaba otra alternativa que hacerlo. O sea, no quedaba otra alternativa que esconderse, porque ya que ellos vieron que Pupo se salió del plan y Pupo era coronel, no contaban con el apoyo de él, y pues tenían que huir y estar escondidos, porque aunque ellos ya estaban felices porque habían completado el objetivo que querían, no contaban con la seguridad de que permanecieran vivos. Entonces ellos sabían que iban tras ellos. Bien, respecto a esta convergencia, lo que escuchamos fue el anuncio radial donde se dice donde se están anunciando las personas que fueron culpables de la muerte de Trujillo. Entre ellos se mencionan a Antonio Inver y el teniente Guerrero García, que es el que se presenta ahora mismo en el clip. Entonces yo adjunté esto porque es la única parte donde se menciona que Antonio Inver está prófugo, es decir, que no fue arrestado ni asesinado como otro de los compañeros que formaron parte de este plan. Entonces es tal cual como lo dice las primeras líneas de este capítulo, que dice: luego de la partida de Amadito, es decir, Amadito es asesinado, luego de este clip, Antonio Inver permanecía todavía largo rato en casa de su primo, el doctor Manuel Durán Barreras. Entonces ahí es donde podemos ver que realmente no fue asesinado ni fue arrestado, simplemente quedó prófugo, y más adelante vamos a ver cómo. Entonces acá yo no encontré ninguna divergencia dentro de lo que se puede destacar de este capítulo, porque el punto principal, o lo que se menciona, lo que se destaca de este capítulo, es la huida de Antonio Inver y cómo él busca refugio con muchísimos de sus compañeros y amigos, que incluso hasta arriesgan proteger sus vidas por cuidarlo a él y esconderlo. Entonces, muchos de los hechos que se mencionan acá es que, por ejemplo, en la primera cita tenemos que muchísimas personas
andaban por toda la ciudad, tocando puertas, dice que retumbaban, que aventaban por toda la ciudad, que habían matado a Trujillo, la gente estaba sobrecogida, confusa por lo que podía pasar, y eso no se proyecta, de que aún no decían nada en televisión, los radios, ni los periódicos, pero los rumores eran inatajables. Realmente sí pudimos ver que se escuchó en la radio cuando se estaba anunciando eso, incluso en otros capítulos, me imagino que mencioné esa parte de la película, donde se menciona, donde se escucha el anuncio radial en una sala donde se encuentra Joaquín Balaguer rondeando por ahí. También se ve estas líneas de que la residencia de Rainieri, se menciona Alfonsina, personajes como Guarina, hay otro más adelante que es Leslie. Todo esto hace alusión a que es la familia de los Rainieri, que ellos acogieron a Antonio Inver para que no fuera descubierto. Nada de eso se proyecta en la película, simplemente es omitido. También acá dice que en casa de los Rainieri pudo abrazar a su mujer y a su hija, dadas las circunstancias guardaban mucha calma, pero cuando la tuvo en sus brazos sintió temblar el cuerpecito de Leslie. Estuvo con ellas y los Rainieri cerca de un par de horas. Su mujer le había traído un maletín de mano con ropa limpia y sus artículos de afeitar. No mencionaron a Trujillo. Otra vez me llamo cuando entra la familia, cuando entra el personaje Cavaglieri, que es un personaje de la embajada italiana. Mi mujer y yo haremos lo posible. O sea, que muchísimas de las personas que incidieron para que él no fuera descubierto y para que él siguiera prófugo, no se proyecta nada de eso durante la película, ni tampoco se proyecta el regreso de Ramfis, que pudo ser un evento sumamente importante. Nada de eso, ni Luis Amiama, ninguna de esas personas aparecen en la película. Mucho menos el discurso de Joaquín Balaguer, y tampoco cuando él tenía una sonrisa, ni recibiendo a las personas, ni siendo fotografiado, nada de eso. Es decir, que yo no encontré divergencias, ya que todo lo que explica el capítulo número 23 es la huida de Antonio Inver, cómo él es ayudado por muchísimas personas, pero eso no se proyecta. Simplemente luego de lo que se proyecta, luego de que matan al teniente García Guerrero, lo que se proyecta es el funeral de Trujillo, pero no se proyecta, es totalmente omitido esa parte. El tipo de transposición, criterio cualitativo, diégesis. La película mantiene el contexto histórico posterior al ajusticiamiento de Trujillo y las consecuencias de la conspiración. Sin embargo, omite gran parte de los acontecimientos narrados en el capítulo 23, como ya dije anteriormente, especialmente la huida y el ocultamiento de Antonio Inver. La adaptación conserva el universo narrativo principal, pero simplifica el desarrollo de los hechos para concentrarse en la historia de Urania Cabral y los momentos más relevantes del régimen. Es decir, que en coordenadas espacio-tiempo sí se conserva lo demás, todo, realmente se conserva todo tal cual. Lo único es que en este capítulo 23, donde se enfoca realmente, no se proyecta en la película. Entonces, en cierto punto sí se conserva, pero realmente en lo que se enfoca el capítulo no se proyecta, es totalmente omitido en la película. Respecto a la intriga, tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, Antonio Inver se convierte en uno de los principales perseguidos por el régimen y para sobrevivir debe cambiar constantemente de refugio y depender de la ayuda de personas que arriesgan su propia vida para protegerlo. Para mí, dentro de este capítulo, eso es lo que desencadena todos los sucesos dentro del propio capítulo, que él siempre anda buscando refugio y dependiente de lo que hagan los demás para ayudarlo. Dentro de los recursos literarios tenemos un narrador omnisciente, que es, como ya sabemos, es una voz que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo habla en tercera persona. Esto lo vemos en la cita donde se infiere que son los pensamientos de Antonio Inver, donde dice: a ratos pensaba en su hermano segundo y se le ponía la carne de gallina.
lo estarían torturando o lo habrían matado allá en La Victoria. El narrador conoce tanto las acciones como los pensamientos y emociones de Antonin Inver. Esto permite comprender su miedo, incertidumbre y angustia durante toda la persecución. Tenemos la comparación, o también conocida como símil. Lo podemos ver en la cita que dice: con naturalidad, como se hablará del próximo campeonato de tenis en el Country Club. Su función es que destaca la serenidad y el autocontrol de Francisco Rainieri. A pesar del enorme riesgo que corre ayudando a Antonin Inver, conversa con absoluta tranquilidad, lo que resalta pues la valentía de este personaje, que no lo pudimos ver en la película. La hipérbole, que como ya sabemos es una figura que consiste pues en exagerar una acción de manera pues más desproporcionada. Lo vemos en la cita donde dice: hay cepillos con calles y caminos y camiones con guardias por todas partes. Su función es exagerar y que enfatiza la sensación de persecución y vigilancia absoluta que domina la ciudad de Trujillo después del ajusticiamiento del mismo. Tenemos también lo que es la ironía. Eso lo podemos ver en la cita que dice: las radios, diarios y la televisión dejaron desde ese día de llamarlos asesinos de ajusticiadores. Su nuevo apelativo pasarían pronto a ser llamados héroes. Es irónico porque podemos ver cómo cambia un discurso oficial según esas circunstancias políticas en la época. Las mismas personas que antes eran perseguidas como criminales pues terminan siendo reconocidas como héroes nacionales. También podemos ver acá lo que es la paradoja. Se proyecta en la cita que dice: el día más triste de su odisea fue también el día más feliz. Como ya sabemos, la paradoja consiste en la contradicción de dos ideas. Su función es que para Antonin Inver ese día representa tristeza por la muerte de sus compañeros y al mismo tiempo la esperanza de recuperar la libertad tras el fin de la dictadura. Recursos cinematográficos y su función. Aquí podemos ver, déjenme para que escuchen. Dentro de este recurso, esto es lo que yo decía anteriormente, que se proyecta inmediatamente, matan al teniente Guerrero García. Entonces lo que se proyecta es el funeral de Trujillo. Es un plano general que muestra la magnitud del funeral, la presencia de militares y la multitud, permitiendo apreciar el contexto histórico y la dimensión del acontecimiento. Un montaje narrativo que organiza cronológicamente el funeral y las consecuencias inmediatas de la muerte de Trujillo. Tiene una música no diegética, ya que podemos ver que no hay un instrumento, no hay nadie tocándolo, simplemente lo que acompaña la escena, a darle como que más profundidad a lo que realmente se quiere, a lo que el autor y el director querían proyectar. Entonces, aquí otro recurso que podemos ver, que forma parte también de este capítulo, pudiéramos decir, es la conversación final de Urania con su tía, que es realmente lo que omite muchísimas de las cosas que se puede decir que suceden dentro de este capítulo. Entonces, esta conversación final de Urania con su tía, podemos ver un primer plano que destaca las expresiones faciales de Urania y su tía, permitiendo al espectador percibir el dolor, la emoción y la sinceridad del diálogo. Tiene un plano sobre el hombro, campo contra campo.
es decir, que alterna esos enfoques de cámara, de mirada entre ambas durante la conversación, fortaleciendo la interacción y haciendo más íntimo el diálogo. También tenemos un sonido directo, aquí no tenemos ni música diegética ni extradiegética, ya que solamente se escuchan las voces de ellos ahí hablando en esa mesa. Caracterización de los personajes, como ya lo he comentado anteriormente, Antonio Inver es el personaje principal de este capítulo. Entonces, dentro de su dimensión física, se describe en la novela como un hombre adulto de complexión fuerte y resistente, aunque el desgaste físico por la persecución puede ser evidente, logra soportar meses escondidos sin perder su determinación. En la película se conserva la apariencia de un hombre firme, dedicado, lo poco que se proyecta, claro está, pero no se ve ese deterioro que él pudo tener por estar refugiándose en diferentes lugares, ya que esta parte es omitida. En su dimensión psicológica se caracteriza por su valentía, fortaleza emocional y capacidad de resistencia. Vive con miedo e incertidumbre, pero nunca pierde la esperanza ni considera entregarse al régimen. En la película se presenta tal cual, pero no se desarrollan sus sentimientos, sus emociones, nada de eso, ya que eso no se proyecta como se ve en la novela. En la dimensión social, es un militar y conspirador contra la dictadura de Trujillo. Durante la persecución depende de la seguridad de sus amigos y ciudadanos que arriesgan su vida para protegerle, y al final es reconocido como héroe nacional. En la película se mantiene como uno de los ajusticiadores de Trujillo, pero la película no muestra las redes de apoyo ni el reconocimiento posterior, por lo que su importancia social queda menos desarrollada, es decir, que cuando ya lo reconocen, cuando lo reconocen ya como que él no es un criminal, toda esa parte en la que ya lo reconocen, bautizan calles a su nombre y demás, eso no se proyecta en la película. El tipo de final es un final cerrado, ya que resuelve el conflicto principal, que es la persecución de Antonio Inver tras el ajusticiamiento de Trujillo. Después de permanecer oculto durante 6 meses, pues obtiene la amnistía y recupera su libertad, mientras que los ajusticiadores pasan a ser perseguidos por el régimen, a ser reconocidos como héroes nacionales. Conclusiones que podemos destacar de este capítulo número 23 es que el capítulo presenta la persecución y supervivencia de Antonio Inver como consecuencia directa del ajusticiamiento de Trujillo. La novela desarrolla con mayor profundidad los acontecimientos históricos y el conflicto interno del protagonista, mientras que la película simplifica esta parte mediante la omisión pues, de varias escenas, ya que no todo se proyecta. La adaptación cinematográfica conserva la esencia de los hechos históricos, pero prioriza el desenlace de Urania Cabral sobre la historia de Antonio Inver. Como sabemos, como inicia la historia es con Urania y termina con Urania porque es como los recuerdos que ella tuvo de lo que le hizo su padre al venderla a los 14 años. Entonces, como este capítulo es el penúltimo, porque tiene 24, realmente se enfatiza mucho ahí y no en lo que realmente describe la novela. Entonces, tanto la novela como la película evidencian el impacto de la dictadura en la vida de quienes decidieron enfrentar el régimen. ¿Qué mensaje transmite el autor? Bueno, Mario Vargas Llosa transmite que ningún régimen basado en miedo a la violencia, abuso de poder, puede mantenerse para siempre funcionando a través de Antonio Inver y de quienes realmente arriesgaron su vida para que eso cambiara. El autor resalta el valor de la resistencia, el sacrificio de quienes luchan por la libertad, demostrando que la memoria histórica es fundamental para que esa historia pues no vuelva a repetirse. Y aquí tenemos ya las bibliografías, la primera es correspondiente a la novela y la segunda es correspondiente a la película. Muchas gracias.